Bienvenidos a los coloquios de Sanidad. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Es un tema del que venimos tratando desde hace años y que entrará en nuestras vidas para facilitarnos tareas que en realidad pueden ser complejas o incluso que requieren la destreza de grandes expertos. El sueño de esa inteligencia artificial al servicio de la felicidad y el bienestar de los seres humanos se va decidiendo ya a una gran velocidad. Dentro de todos los ámbitos de la vida donde la inteligencia artificial se está desarrollando es el mundo de la salud. Estamos hablando de aplicaciones que reúnen la sabiduría y experiencia de reputados expertos combinada con una ingente cantidad de datos. Esto ha permitido avanzar a algunas disciplinas sanitarias ofreciendo ahorros de tiempo significativos en la detección y un alto porcentaje de aciertos en el diagnóstico. No solo en el apoyo a las decisiones sanitarias de los facultativos, sino en el desarrollo de análisis clínicos, la inteligencia artificial permite diseñar protocolos que reducen el tiempo de desarrollo de los ensayos para conseguir nuevos tratamientos y fármacos más eficaces y en menos tiempo. Para hablar de estos temas contamos con dos expertos. Por un lado, el doctor Manel Escobar, director clínico de diagnóstico por imagen del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y por otro lado con el doctor Josep Munuera, jefe de servicio de diagnóstico por imagen del área de investigación, innovación y calidad del Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Este coloquio se está realizando además con la colaboración de Fujifilm. Pero si les parece, empezamos ya con la primera pregunta, que es, ¿cabe en un futuro más o menos lejano la posibilidad de crear tratamientos totalmente personalizados gracias a la inteligencia artificial? Pues no sé quién quiere romper el hielo. Si quieres empezar tú, adelante. Pues venga, yo mismo. La respuesta a esta pregunta, por mi parte, sería que sin duda, y en un futuro más bien cercano que lejano, vamos a poder crear tratamientos totalmente personalizados justamente gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de extraer, digamos, muchísima información de cantidades ingentes de datos. Y esa extracción de información que luego vamos a utilizar para poder estratificar los pacientes y estratificar los tratamientos, solo vamos a poder manejarla a través de los algoritmos de inteligencia artificial. Por mi parte, la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Realmente a día de hoy ya se están tomando algunas decisiones basadas en evidencia y usando algunos algoritmos muy básicos de tratamiento, pero como ha comentado el doctor Escobar, Manel, el añadir toda la cantidad de datos que va a permitir personalizar cada uno de los tratamientos no es un futuro tan lejano. Seguramente entraremos en él en muy pocos años. ¿Y qué retos plantea el manejo de esta ingente cantidad de datos? Claro, en primer lugar, bajo mi punto de vista, en el sector salud tenemos varios retos respecto al Big Data, ¿no? A las grandes cantidades de datos. Uno de ellos es la fiabilidad de las fuentes de datos, ¿no? No todas las fuentes de datos tienen el mismo nivel de fiabilidad a nivel de las diferentes áreas del Estado, en las comunidades autónomas, etc., ¿no? Luego, la disponibilidad o no de que esos datos estén estructurados. No podemos aplicar con la máxima potencia, por así decirlo, algoritmos de inteligencia artificial si no estructuramos previamente al máximo posible los datos que tenemos en nuestro sistema de salud. Y por último, el manejo de tal cantidad de datos tan enorme requiere el desarrollo de algoritmos que van a acceder a esos millones de datos, y ahí nos vamos a encontrar con dificultades a nivel de la ley de protección de datos que, emanando de la Comunidad Europea, afecta a nuestro Estado, ¿no? Porque vamos a encontrar limitaciones que ya actualmente existen para ese acceso a manejar esas grandes cantidades de datos. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que por un lado los datos, ¿no? Como ha comentado Manel hace un momento, el que sean creíbles y comparables, ¿no? Luego, otro de los retos que es muy importante es, con respecto a los algoritmos, empezar a identificar que cuando hablamos
de una forma genérica de inteligencia artificial, a día de hoy ya no deberíamos hacerlo de forma tan genérica. Deberíamos empezar a separar que existen ya algunos algoritmos, algunos programas que están comercializados y por tanto permiten tomar decisiones, y eso son sistemas que ya están accesibles al sistema público y privado de salud y por tanto se pueden tomar decisiones basadas en ello. Y en cambio hay otros tipos de algoritmos que están en desarrollo y que tienen que ver más con el ámbito de la investigación. Por tanto, creo que por un lado los datos, por otro lado los algoritmos, ¿no? el tipo de algoritmos que vamos a tratar y por tanto los cambios que producen. Una toma de decisiones básica puede ser identificar una lesión mirando una radiografía, pero otro tipo de investigación puede ser mucho más profunda y tienen que ver con análisis básicos o de investigación. Y finalmente, yo creo que también es otro de los retos es el humano. Cómo los profesionales que están en activo en el ámbito de la salud incorporan de una forma más o menos consciente los algoritmos o el cambio de la metodología y cómo incorporamos otros nuevos roles, ¿no? Los profesionales que nos van a ayudar a hacer este control de calidad y de implementación de que los algoritmos son creíbles, ¿no? Por tanto, para mí este triángulo, que es justo la línea que explicaba Manel, es súper importante como los retos que vamos a encontrarnos ya mismo. ¿Y cómo lo estáis gestionando ahora mismo? Porque uno de los temas que comentabas era la ley de protección de datos, que está vigente, que está funcionando ya. ¿Cómo estáis trabajando para poder llevar a cabo vuestro trabajo y respetando también la normativa, claro? Bueno, un poco en la línea de lo que decía el doctor Monuera, Pep, claro, los algoritmos que se están desarrollando, ¿no?, en estos momentos, que todavía no están implementados, básicamente se están desarrollando en determinados puntos del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo de la inteligencia artificial está muy avanzada en áreas como, por ejemplo, en China, donde los datos de los pacientes son propiedad del Estado, con lo cual tienen un acceso libre e ilimitado para poder desarrollar algoritmos, ¿no? O en Israel, donde sucede algo parecido, ¿no? En los Estados Unidos tenemos por contra que los datos son propiedad de las instituciones de salud. Entonces, cada institución es soberana para aplicar sobre los datos que tiene de sus pacientes los algoritmos que considere necesarios desde el punto de vista de la investigación. ¿Qué nos pasa a nivel del ámbito europeo? Que tenemos dificultades para el acceso a esos datos, puesto que en Europa la propiedad de los datos de salud es de los pacientes. Y excepto que exista un consentimiento informado específico para cada uno de los proyectos de investigación que traten los datos de ese paciente en concreto o los datos de esos miles de pacientes en concretos, como serían los proyectos de inteligencia artificial que requieren acceder a miles o millones o decenas de miles de datos, como decía, salvo que exista un consentimiento informado específico para ese proyecto, actualmente no tenemos acceso a manejar esas grandes cantidades de datos. Por tanto, respondiendo directamente a la pregunta en qué punto estamos de implementación, tenemos dificultades a nivel europeo, por tanto a nivel español y a nivel de las comunidades autónomas, para desarrollar nuestro algoritmo X aplicado a cualquier ámbito de la medicina de inteligencia artificial, porque hay una restricción importante en el acceso a los datos de pacientes. Añadiendo un pequeño comentario, siguiendo la reflexión del doctor Escobar, yo creo que aquí sería mucho más que necesario que las instituciones sanitarias nos dieran un soporte y entendieran la necesidad de facilitar a la implementación de esta tecnología en el futuro. Y eso pasa porque las instituciones a nivel político desarrollen planes de implementación facilitando la misma y, por tanto, ayudando a que la ley de protección de datos, que por supuesto debe cumplirse, que es un derecho primordial de todo ciudadano, pero manteniendo ese respeto, deben también ayudarnos a ofrecernos soluciones para que se pueda gestionar desde la transversalidad de la salud
de los profesionales que trabajamos en ella, el acceso a esta tecnología. Si no, difícilmente vamos a poder salir de una forma, digamos, suave, porque como ha comentado perfectamente el doctor Escobar, al final son muchas aristas las que se tienen que trabajar desde el ámbito de los hospitales, de los centros, de las universidades, y probablemente esto tiene más que ver con un problema sanitario general o político que si se aterriza exclusivamente a un proyecto de investigación de cada uno de los hospitales en el que se sale de él, pero 2 meses después vuelves a tener el mismo problema, ¿no? Una de las fuentes donde se podría extraer una mayor cantidad de datos son las historias clínicas de los pacientes, pero tenemos el reto ahí también de la interoperabilidad. ¿Qué pasos deben dar las comunidades autónomas para poder llevar a cabo este proyecto? Claro, ese aspecto es sin duda muy relevante y tiene que ver con lo que comentaba el doctor Munero hace un momento, ¿no? Al final necesitamos políticas sanitarias que ayuden a poder acceder a los datos de historia clínica, no ya a nivel de un solo centro o dentro de un proyecto de investigación, sino a nivel de toda una comunidad autónoma. Entonces, claro, cuando llegamos a ese punto, ¿qué nos encontramos? Que en las historias clínicas entre comunidades autónomas tienen dificultades para poderse hablar, pero incluso dentro de la propia comunidad autónoma, a veces entre niveles asistenciales, entre el nivel de los hospitales de la especializada y el nivel de la atención primaria, nos encontramos con sistemas de información diferentes que no están interoperados de una manera adecuada. Nos encontramos con la ausencia de informes y de datos estructurados en esas historias clínicas de los diferentes niveles asistenciales que sean explotables por los algoritmos de inteligencia artificial que manejan grandes cantidades de datos, y nos encontramos con poco desarrollo de soluciones en la nube. Es decir, que una comunidad autónoma tenga toda la historia clínica de sus ciudadanos en una nube segura sobre la cual poder desarrollar capas de algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que es un reto muy importante el cambiar esas políticas y el dedicar recursos para poder avanzar en la modernización de toda esa infraestructura de hardware, de software y de flujos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el doctor Escobar lo ha explicado perfectamente, ¿no? Yo creo que desde el ámbito político deben generarse estas políticas transversales de datos, no solo para el conocimiento y la compartición de los datos de la historia clínica, empezando por cosas tan básicas como la gestión de la dosis de radiación recibida y continuando por muchas otras, ¿no? Tratamientos de los pacientes. Evidentemente, toda esa información, todos esos datos, pues serán susceptibles además de ser estudiados mediante algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Pero no olvidemos que al final cosas tan básicas como la dosis recibida por un paciente que ha hecho un tratamiento de radioterapia en una comunidad y luego tiene que hacerse tags de seguimiento en otra, pues también debería ser, o se podría, debería compartirse, ¿no? Entonces, realmente todas estas, la interoperabilidad de la información sanitaria a nivel estatal y por no decir europeo, debería ser una de las prioridades de las campañas sanitarias, por supuesto. Entonces, decir que podríamos decir que el primer paso también pasaría un poco porque dentro de cada comunidad autónoma porque entre cada departamento de salud hay diferencias entre las historias clínicas. Entiendo que el primer paso debería ser intentar ya unificar criterios dentro de la región para ir ampliando al resto de territorios. Sin duda, Sí. sin duda. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿no? Que es donde trabajamos tanto el doctor Munera como yo, los sistemas de información actuales de la especializada y la atención primaria son diferentes. Existe un nexo común, que es lo que se llama la historia clínica compartida, ¿no? Donde hay una serie de datos, pero se está trabajando para que en un futuro no muy lejano exista un solo registro, una sola historia clínica, ¿no? Una sola historia clínica para todos los ciudadanos que esté en una nube, como comentábamos antes,
y que a partir de ahí, si todas las comunidades autónomas tuviesen ese tipo de sistemas, yo entiendo que desde el punto de vista de las tecnologías de la información, llegar a que puedan compartir pues los datos de un ciudadano entre las distintas comunidades en el Estado no es algo que sea imposible, sino que es algo que podría ser alcanzable y desde luego muy deseable. Y estamos, porque entiendo que es la pregunta que atañe y estamos comentando el tema de los datos y el intercambio, pero no olvidemos que si estamos hablando y recuperamos el tema de la inteligencia artificial, otro de los requisitos es este fair play, estos juegos, ¿no? el cómo implementar, ¿no? esta política regulatoria de implementación de algoritmos que ya están comercializados a nivel de los sistemas sanitarios, ¿no? No olvidemos que, por un lado, yo creo que es importante reinsistir en el concepto del desarrollo del conocimiento mediante la investigación y, por tanto, el desarrollar algoritmos ad hoc o nuevos, y la otra es la implementación de los algoritmos que ya están comercializados, que ya existen, que aportan cambios en algunos aspectos funcionales de la decisión clínica y que también debe de tener una regulatoria, y que probablemente además esta regulatoria se beneficia de que sea común entre los diferentes, probablemente entre las diferentes comunidades, a nivel estatal, etc., ¿no? Por tanto, doble visión, ¿no? La visión de investigación, de desarrollo, perdón, más la otra visión, que es la de implementación de lo que ya existe a día de hoy. En este sentido, y es muy interesante la aportación del doctor Munuera que acaba de hacer, claro, nosotros estamos sometidos en España a la Ley de Protección de Datos europea. Sin embargo, la aplicación de algoritmos que ya tienen comercialización, marcado CE, marcado FDA, en los diferentes ámbitos del sector salud, en otros países de nuestro entorno, léase Francia o léase Inglaterra, Gran Bretaña, a pesar de que ahora están fuera de la Unión Europea, es mucho más avanzada que en nuestro país. Es decir, estos países sometidos a la misma ley global de protección de datos ya están implementando en sus sistemas públicos y privados de salud algoritmos para explotar datos basados en inteligencia artificial. Y en cambio, en España, en el Estado español, tenemos dificultades, porque no existe una regulación, no existe una normativa, no existe una, digamos, asesoría desde el punto de vista de las instituciones y de las consejerías de sanidad que indiquen a los centros cómo se deben implementar, cómo se deben evaluar, qué requisitos tiene que tener un algoritmo de inteligencia artificial para poder ser puesto en lo que los informáticos llaman en producción, ¿no? Es decir, aplicado dentro de un hospital. Eso actualmente en nuestro país no existe y sí existe en nuestros países vecinos. Por tanto, no podemos basarnos siempre, como ha pasado hasta ahora, en que la ley de protección de datos impide hacer eso, puesto que vecinos nuestros que están sometidos a la misma ley están haciendo interpretaciones e implementaciones diferentes de las soluciones de inteligencia artificial. Efectivamente, ¿no? La ley de protección de datos afecta a una de las aristas, a una de los lados del triángulo, de la pirámide, ¿no? Que son los datos, que son propiedad del paciente, pero luego tenemos otras dos partes del triángulo de la pirámide, ¿no? Que son el conocimiento clínico, ¿no? La necesidad de tomar una decisión basada en un algoritmo, y luego la propia propiedad intelectual de los algoritmos, ¿no? Al final, hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? Y el aspecto económico de a quién compras, ¿no? Trasladado de una forma muy... se puede llegar a hacer un concurso de adquisición de software o de algoritmos en un hospital o en una comunidad, y en base a qué, ¿no? Como ha comentado el doctor Escobar, ¿existe una regulatoria? ¿Qué ítems o puntos hay que ponderar, además del meramente económico o de la protección de datos, ¿no? Probablemente temas como la versión que se usa, la fiabilidad, la precisión, el origen de la base de datos, muchos otros deben tenerse en cuenta, y es precisamente eso es lo que hay que conocer, ¿no? Los datos y los pacientes son uno de los puntales
más que necesarios, pero no son el único puntal que hay que tener para tomar decisiones con respecto hacia dónde va la inteligencia artificial. ¿Qué especialidades, ya que hablamos, qué especialidades se pueden beneficiar más o qué perfil de pacientes se podrían beneficiar más de una implementación real de la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud? Claro, si hablamos de especialidades, lo que está sucediendo hasta ahora en los sistemas de salud respecto a la aplicación de inteligencia artificial, vemos que está teniendo mucho impacto en aquellas especialidades que tienen datos muy objetivos, muy cuantificables y muy objetivos. Por ejemplo, en la imagen médica. Mucho del software de inteligencia artificial en el sector salud va dirigido a la imagen médica, ¿no? La imagen radiológica, la imagen en medicina nuclear, etcétera, ¿no? O la imagen en anatomía patológica, por ejemplo. Y si hablamos de qué tipo de pacientes, ¿no?, se van a poder beneficiar, yo veo grandes áreas, ¿no? Veo aquellas grandes áreas de pacientes donde se necesitan muchos datos para tomar decisiones y la integración de esos datos, y además que son enfermedades muy prevalentes, ¿no? Entonces veo como áreas que se van a beneficiar mucho de la inteligencia artificial a un corto o medio plazo, la oncología, por supuesto, veo la cardiología y todo el espectro de enfermedades cardiovasculares, y veo el ámbito de la neurología, como así grandes trazos de tipología de pacientes que muchas veces son pacientes crónicos, con multitud de datos que hay que, digamos, analizar a la hora de tomar decisiones terapéuticas sobre ellos, y creo que son un poco los targets, los objetivos y la tipología de paciente que más se pueden beneficiar, en mi opinión, de la inteligencia artificial. Totalmente compartido. Y otra parte de la otra cara de la moneda es la de los profesionales, ¿no? Sabemos que en el futuro, y de hecho ya está aconteciendo, hay una limitación en el número de profesionales que se dedican en diferentes áreas de conocimiento. Precisamente la ayuda de los algoritmos puede facilitar que muchos de estos profesionales, pues ya sea por sobrecarga de trabajo o por la propia falta de los mismos, pues se puedan beneficiar, ¿no? Y se puedan seguir avanzando o beneficiando a los pacientes, que totalmente, y comparto totalmente con lo comentado con el doctor Escobar. Yo creo que las tres áreas son esas mismas, ¿no? Oncología, neurología y la cardiología, ¿no? O cardiovascular. Son los tres ámbitos que más van a desarrollarse, seguro. Este tema también, bueno, lo hemos abordado ya, pero me gustaría volver a él. ¿Cómo podemos tratar esos datos para garantizar la intimidad de los pacientes y sus derechos? Entiendo que la anonimización es importante, se puede hacer bien y se puede llevar a cabo respetando la normativa. Claro, yo pienso que es importante cuál es la estructura física y la estructura lógica que las comunidades autónomas, con las que las comunidades autónomas van a ordenar, ¿no? Y están ordenando los datos de los pacientes, que básicamente son todos los datos de la historia clínica. Creo que es importante que se establezcan sistemas, obviamente en la nube, ¿no?, en servidores completamente protegidos, para intentar evitar ataques de hackers, ¿no?, como hemos asistido, por ejemplo, no hace mucho tiempo en nuestra comunidad, y pasa en otras comunidades autónomas. Por tanto, sistemas hiperprotegidos que básicamente tienen que estar centralizados, ¿no?, fuera seguramente de los entornos hospitalarios, y en esos sistemas dar la posibilidad tanto a los algoritmos que van a dedicarse a la investigación como a los algoritmos que van a entrar en lo que decíamos antes, ¿no?, en la aplicabilidad clínica, de manejar los datos con un nivel de anonimización que impidan que se filtre ningún tipo de datos personalizados de los pacientes y de las personas atendidas, ¿no? Estos serían para mí los requisitos que deberíamos garantizar para poder manejarnos con seguridad y al mismo tiempo con eficacia, con velocidad, con rapidez, en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial sobre los datos de pacientes en el sector salud.
Sí, yo por mi parte añadiría tres términos, ¿no? Quizás, uno es tranquilidad, exigencia y probablemente reglas del juego, ¿no? La tranquilidad es, yo creo que a día de hoy tenemos que saber que hay ya existentes softwares y algoritmos que trabajan con datos de pacientes y, como ha comentado el doctor Escobar, con el marcaje CE y FDA, y se están aplicando y siguen una normativa clara, que es la de la protección de los datos, y se está haciendo bien, no solo aquí, en el resto de Europa y en otros países del mundo. Por tanto, cuando un algoritmo está bien implementado, sigue las reglas, eso es uno de los requisitos que hay que tomar. Eso no quita que, por supuesto, hay que vigilarlo y hay que exigirle que los cumpla. Y por otro lado, yo creo que también debe servir esta experiencia para que nos replanteemos el tema de la seguridad de los datos, no solo ya de la ciberseguridad, sino de la seguridad en general. Y querría quizás hacer un llamamiento, ¿no?, al resto de compañeros del ámbito de la sanidad, para que entendamos que igual de estrictos que tenemos que ser pidiéndole a un algoritmo y a una compañía tercera que tiene que respetar las reglas del juego, nosotros también debemos hacerlo. Y tenemos que hacer, como sabemos perfectamente, pues seguir todas las reglas de protección de los datos con respecto a los pacientes, separando perfecta y exquisitamente lo que es la asistencia clínica de la investigación y llegando a anonimizar los pacientes de tal forma que sea imposible que se puedan o intentar minimizar otras, pues como ha habido ¿no?, situaciones en el pasado, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que estar seguro de lo que ya hay que monitorizar y ser exigente para controlar, pero esta exigencia tiene que trascender y llegar a todos los ámbitos. Comentaban ya el impacto también que va a tener la utilización de la inteligencia artificial en la imagen médica, pero cómo va a evolucionar en el futuro, incluso también cómo va a impactar en otras disciplinas, ¿no?, como pueden ser las ómicas. Claro, como decíamos antes, ¿no? Al tener datos, digamos, concretos, ¿no? La imagen médica, ¿no?, tiene píxeles y vóxeles, ¿no?, es decir, datos que un ordenador entiende mejor que otros del sector salud, ¿no? Pues es una de las disciplinas de conocimiento donde más aplicación y más desarrollo hay a nivel mundial de programas de inteligencia artificial o basados en la inteligencia artificial. Claro, ¿qué va a suponer, ¿no?, ese impacto en los próximos años, ¿no? En este punto me gustaría introducir algo que no hemos hablado hasta ahora y es el tema del cambio cultural, ¿no? Desde hace un tiempo, cuando se habla de inteligencia artificial en el sector salud, enseguida se nos va a los médicos, ¿no?, en general, y a los sanitarios. Se nos va un poco la mente hacia una máquina que va a sustituir a un médico, una máquina que va a sustituir a una enfermera, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial parece que ya ha llegado para suplantar el rol que tenemos los profesionales sanitarios. Yo me gustaría decir que eso, en primer lugar, no es así. Casi toda la inteligencia artificial que ha llegado y que está disponible es una inteligencia artificial que lo que proporciona es una ayuda al profesional sanitario. Ayuda a la toma de decisiones clínicas, ayuda en un escenario de triage de pacientes, de clasificación. Es una ayuda. Por tanto, no estamos en aquel punto de las películas de ciencia ficción como Yo, Robot, ¿no?, donde el robot era autónomo y la compañía que lo fabricaba era responsable, ¿no?, de los destrozos o no que podía hacer el robot. No estamos en ese punto con la inteligencia artificial. No estamos en el punto de no dejar que entre la inteligencia artificial, porque ¿quién se va a hacer responsable del fallo del algoritmo? Porque casi todos los softwares, repito, son una ayuda, un complemento al diagnóstico, y existen sistemas de supervisión o de control del desempeño de esa inteligencia artificial. Y esto es importante. Por tanto, el futuro de la aplicabilidad de la inteligencia a la imagen médica o a las ómicas, que ahora podemos hablar de las ómicas, pasa por un cambio cultural en los profesionales del sector salud
y también en los pacientes, porque en ambos colectivos hay que generar una confianza en el uso de estas herramientas para que se puedan ir implementando. Si no se genera esa confianza en el uso de estas herramientas y además se utilizan como tales, como herramientas, no como un fin en sí mismas, no vamos a avanzar en la implementación de lo que significaría la inteligencia artificial y la ayuda que nos puede proporcionar en la imagen médica o en las ómnicas. Es totalmente oportuno y la verdad es que voy a usar un ejemplo que no tiene nada que ver con el sector salud, ¿no? Pero lanzaría la pregunta, ¿no? A día de hoy, ¿cuántos de nosotros iría a una ciudad nueva y antes de preguntar abriría el teléfono y pondría Google, ¿no? Y pondría Google Maps y se dejaría aconsejar por cuál es la ruta, ¿no? Evidentemente sabemos que un porcentaje mínimo anualmente comete errores y te puede llevar por alguna zona que tú no conozcas. Pero ahí está, yo creo que es el ejemplo muy trasladado, ¿no? Pues como ha comentado el doctor Escobar, como humano, pues también te fijarías en el entorno, en que quizás estás yendo por una calle que no toca, quizás estás entrando en un barrio en el que no estás cómodo y sin embargo tienes esa ayuda, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya no es el primer paso que hacemos, ¿no? Pues esto probablemente es lo que nos tenemos que empezar a entender, ¿no? Que estas herramientas nos van a facilitar a todos el trabajo y que, por supuesto, el resto de los datos pues siempre nos ayudará a tomar decisiones, ¿no? Quizás otra pregunta un poco más capciosa incluso es, llegará el momento en el que los consejos de estos algoritmos serán tan objetivos que nuestras percepciones humanas serán las erróneas y tendremos que seguirles al 100%. Probablemente es una pregunta para abrir un poco un debate que seguramente no tocaría, ¿no? Pero en todo caso lo que yo creo que sí es que hay que empezar a entender este cambio. Las herramientas, igual que usamos las herramientas en el teléfono y ha habido unos años de transición, pero ahora todo el mundo las usa, pues muy probablemente algunas de las herramientas de inteligencia artificial van a estar en el mismo sentido, ¿no? Y así es como debemos tomarlas, ¿no? No vamos a desaparecer, vamos a mejorar, todos. Yo totalmente de acuerdo en lo que dice el doctor Munuera y personalmente mi opinión sobre cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial es que el sector salud es que va a ser la cuarta revolución industrial para el sector salud. La inteligencia artificial va a cambiar la manera en que practicamos la medicina, la manera en que atendemos a las personas que acuden al sistema sanitario. ¿Que vamos a tardar 5, 10, 15 años? No lo sé. La inteligencia artificial es muy joven, su aplicación, no el concepto, pero sí su aplicación, debido pues, a la capacidad de procesamiento de los ordenadores que ha aumentado mucho desde, digamos, desde la década del 2010, ¿no? Los últimos 10 o 12 años. Es muy joven, como decía, pero va a dar saltos cualitativos, va a dar saltos muy grandes, porque tecnológicamente los saltos acompañan. El sector salud, en los últimos 100 años, ha vivido una revolución tecnológica evidente, o sea, hemos introducido muchísima tecnología sanitaria, ello nos ha permitido mejorar mucho el conocimiento sanitario y, por tanto, lo que éramos capaces de dispensar como cuidados a los pacientes, pero a nivel de los flujos de trabajo no ha evolucionado tanto. Yo creo que la inteligencia artificial va a revolucionar los flujos de trabajo porque va a automatizar tareas que hasta ahora pensábamos que era imprescindible que se desarrollaran por parte de personal sanitario, tareas de escaso valor seguramente, va a permitir que el profesional sanitario esté más cerca de la persona a la que tiene que atender, del paciente, y por tanto, pese a lo que muchas voces auguran de que la inteligencia artificial va a deshumanizar el sector salud o el sistema sanitario, personalmente creo que no, que va a poder contribuir a que los médicos, las enfermeras, los técnicos, los auxiliares, todo el personal que trabaja en el sector salud, pueda dedicar la mayoría de su tiempo a aquello para lo cual está pensado su rol, que es
esté cerca del paciente, que esté ayudando al paciente, que esté tratando bien al paciente, tratándolo mejor, con mayor eficacia, pero con mayor cercanía. Porque habrá muchas tareas que estarán resueltas por los algoritmos de inteligencia artificial. Esta es personalmente mi opinión un poco y mi visión del futuro, que creo que la comparto. Y la verdad es que entiendo que quizás querríais más debate, pero la verdad es que yo creo que en esto estamos muy alineados, ¿no? Con el doctor Escobar. Al final, yo creo que la transformación digital, que es algo que desde el ámbito de la imagen médica llevamos ya años viviéndola, pero es necesaria la transformación digital, pero no es el único paso que debe acontecer en el ámbito sanitario, ¿no? Debemos, y estoy totalmente de acuerdo, comparto totalmente esta reflexión, vivimos en un sistema industrialista todavía, por no decir un poco incluso anterior, pero vivimos con modelos de recursos humanos de finales del 19, principios del 20, y en algunos ámbitos ya se ha realizado la transformación digital, pero realmente el salto que debe realizarse es mucho mayor. Es un salto totalmente, como ha explicado el doctor Escobar, el profesional, la persona debe acercarse a la persona y el proceso y el valor está en la persona, el procedimiento es lo que se debe funcionalizar mediante los algoritmos y otras herramientas digitales, ¿no? Totalmente. Y en cuanto al impacto en las ómicas, que introducía ya también un poco antes el doctor Escobar, ¿cómo van a evolucionar? Claro, ¿qué entendemos por ómicas? Bueno, ómicas al final son todas aquellas disciplinas que aportan datos bastante cuantitativos alrededor de un proceso clínico o de una enfermedad, ¿no? ¿Qué nos pasa actualmente? Cuando nosotros pongamos el ejemplo de un paciente oncológico, un paciente que sufre un cáncer, ¿no? Es un paciente del cual vamos a necesitar un montón de datos, ¿eh? Es un paciente que le vamos a hacer una imagen, probablemente le vamos a hacer una toma de una muestra, una biopsia para ver el tipo de tumor que tiene. Esa biopsia la vamos a analizar en un microscopio. Le vamos a analizar la genética de ese tumor, que va a ser diferente de otro. Al final, de muchos pacientes con una determinada enfermedad, vamos a obtener mucha información procedente de diferentes ómicas, de la genómica, la metabolómica, la radiómica, etcétera, que va a configurar, por así decirlo, el sello que tiene la enfermedad en ese paciente concreto. Ahora imaginemos que nosotros hacemos eso con miles y miles y miles de pacientes y vamos encontrando que esos pacientes se pueden ir agrupando en patrones, porque comparten dentro de un mismo tumor, un cáncer de pulmón, por caso, comparten determinadas características en grupos, ¿vale? Y eso vemos que se mantiene, digamos, estable en una población enorme de pacientes. Cuando digo enorme, digo de decenas de miles de pacientes a efecto de la misma enfermedad. Para tratar esos datos necesitamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ir a buscar patrones dentro de toda esa heterogeneidad de pacientes para agruparlos que el ser humano no es capaz de visualizar. Incluso dentro de la propia imagen, del escáner, de la resonancia magnética. Y no solamente los va a poder agrupar, sino que en un momento dado la inteligencia artificial nos va a poder decir, este paciente que tiene este tumor, teniendo en cuenta la imagen que estoy viendo y con la experiencia acumulada por el algoritmo, ya sé cómo se va a comportar, en qué subtipo o en qué agrupación de pacientes va a estar y ya sé qué tratamiento va a ser el más adecuado para él. Por tanto, volvemos al inicio, ¿no?, de nuestro coloquio, del impacto de la inteligencia artificial en la medicina personalizada a través de la imagen médica, las ómicas, porque es lo que va a cerrar el círculo de la máxima potencialidad de la inteligencia artificial, que es ante un caso concreto, en el minuto 1 de un diagnóstico concreto, ser capaz de predecir cuál va a ser la evolución de ese paciente y la respuesta al tratamiento para poder darle el tratamiento personalizado que va a ser más eficaz en su caso. Quizás también plantear de algo que hasta ahora hemos tocado un poco lateralmente, pero es quizás los nuevos roles, ¿no?
vamos a tener que incluir otro tipo de profesionales para que nos ayuden también a interpretar y a manejar el concepto, ¿no?, de estas nubes ómicas de datos, ¿no? Los bioestadísticos y otros perfiles de profesionales del ámbito del conocimiento numérico, ¿no?, matemático o físico, son profesionales que vamos a tener que ir incorporando en nuestros equipos para que precisamente sean ellos quienes nos ayuden a entender cuando se ven estas constelaciones, como contaba perfectamente el doctor Escobar, de datos, ¿no?, agrupados, ¿no?, de diferentes orígenes, genéticos, metabólicos, de imagen, clínicos, ambientales. Todos estos datos necesitamos de nuevos profesionales que intenten facilitarnos a entender qué es lo que estamos viendo, ¿no?, y a explicarle. Luego, por supuesto, los científicos y los expertos en salud podrán y podremos añadir nuestra visión y conocimiento desde el ámbito de vista, desde el punto de vista del paciente, pero necesitamos también estos nuevos roles para entender cómo manejar todos estos datos. Perfecto, pues utilizando la metáfora del doctor Escobar diciendo que hayamos cerrado el círculo, la verdad es que hemos llegado ya también al fin del coloquio. Daros las gracias a los dos, doctor Escobar, doctor Munuera, y a nuestros lectores recordarles que nos sigan en www.isanidad.com.